Libro de Josué. Yo creo que el libro de Josué en muchas maneras se parece mucho al libro de Éxodo que acabamos de estudiar, porque tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel, la salida de ese pueblo de Egipto, en donde estaban siendo esclavizados, y la entrada a la tierra prometida. Pero lo que vemos desde el principio del libro de Éxodo es que Dios no tenía mucha prisa en llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida. No parecía que tuviera mucha prisa en que salieran y llegaran inmediatamente. Parecía ser que les decía que se apuraran a hacer algo, ¿verdad? Mandó a Moisés a Faraón, pero luego parecía como que inmediatamente encontraban algún obstáculo, encontraban algún estorbo, algo los detenía y tenían que detenerse a esperar, a recibir más instrucciones de parte de Dios, porque constantemente se encontraban con cosas que ellos mismos no tenían ni la habilidad, ni el conocimiento, ni las fuerzas para llevar a cabo. Y creo yo que eso es parte de la vida cristiana, y creo yo que Dios diseñó la vida cristiana para que sea de esa manera, para que constantemente nos estemos dando cuenta de cuánto lo necesitamos, para que constantemente nos estemos dando cuenta que a través de nuestra vida cristiana vamos a encontrar enemigos que nosotros vamos a creer que de alguna manera tenemos la habilidad para vencer, pero cuando veamos lo grandes que son, vamos a darnos cuenta que en realidad en nosotros no hay nada que podamos decir que pudiera ser usado para vencer a ese enemigo. Creo que Dios, a través de todo lo que hemos estudiado, a través del libro de Éxodo y lo que hemos estudiado hasta ahorita en el libro de Josué, es lo que constantemente está haciendo. A mí me encantaría, o me hubiera encantado, que en el momento que yo dije, sí, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, me hubiera arrebatado y me hubiera llevado al cielo. Porque saben que me hubiera ahorrado muchísimas luchas. ¿Ustedes no? Digo, los que tienen más tiempo caminando con el Señor, ustedes saben todas las luchas que han tenido que enfrentar, a veces una tras otra, a veces hay tiempos de refrigerio, a veces hay tiempos de descanso, pero es una lucha constante para llegar a la siguiente etapa de la vida cristiana. Y creo que Dios lo diseñó así precisamente para que cuando lleguemos al cielo y lo veamos finalmente, nos demos cuenta que pudimos llegar única y exclusivamente porque Él mostró su gracia y misericordia a nosotros, y que si no hubiera sido por Él, no hubiéramos podido llegar ninguno de nosotros. Porque ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos para estar en el cielo. Ninguno de nosotros somos lo suficientemente santos para estar en el cielo. Y ninguno de nosotros tenemos el conocimiento que necesitaríamos para entender el corazón y la mente de Dios. Y si alguna vez Él tratara de poner todo su conocimiento en nuestra mente tan pequeña, creo que nuestra cabeza explotaría. Por lo tanto, necesitamos de una vida de caminar con Él, de estudiar su palabra, de escudriñar su palabra, de meditar en ella, para poder aprender a ver el corazón de Dios. Y Él nos dice que nos enseña. Él nos dice que Él nos va a guiar por el buen camino. En el Salmo 32 lo estuvimos meditando este lunes pasado. Eso es lo que Él nos dice. Y luego nos dice algo, nos dice, no sean como la mula y el caballo. Qué curada, ¿no? Que el Señor nos diga, que primero que condescienda hasta nuestro nivel como seres humanos, y que nos diga, chihuahua, hombre, no sean como la mula y el caballo, que necesitan el freno, que necesitan la rienda para ser guiados, para que se puedan acercar a su amo. Acérquense a mí. Y tenemos esa habilidad, y constantemente en nuestro caminar cristiano Él nos está llamando para que nos acerquemos más y más a Él. Y ya cómo tiene que luchar Dios con nosotros para acercarnos a Él, ¿no es cierto? Miré que la mayoría de ustedes tienen hijos, ¿sí? Los niños a veces los queremos agarrar y abrazar, ¿y qué hacen ellos? Nos avientan, nos quitan, especialmente cuando llegan a la edad de la adolescencia, ¿verdad? No quiero tener nada que ver contigo. ¿Y nosotros qué hacemos? Los agarramos y los queremos a papá y pelean con nosotros. ¿Saben que a veces como cristianos así estamos nosotros también? Dios pone tantas maneras en las que nos podemos acercar a Él, en la que podemos estar cerca de su corazón, y nosotros a empujarlo, a hacerlo a un lado. La oración. ¿Para qué? La oración no cambia nada. Lo que ya Dios dijo que iba a hacer, ¿y para qué buscarle? No, mis hermanos, solamente porque Dios conoce el futuro no quiere decir que Dios hace el futuro, ¿ok? Pero nosotros sí podemos afectarlo por medio de la oración. Nosotros sí podemos afectarlo por medio de la oración. Y lo que más es afectado por la oración es nuestro propio corazón.
Y por eso yo creo que Dios constantemente nos está llamando a dar unos cuantos pasos y luego a poner los frenos y detenernos, porque necesitamos estar constantemente buscando su rostro para seguir recibiendo sus instrucciones. Eso es lo que está pasando aquí ahorita con el libro de Josué. Digo, yo ya quiero entrar al capítulo en donde van a Jericó y en donde los muros se caen y en donde pelean y sacan las espadas y empiezan a, como el zorro, ¿verdad?, tasajear cananitas. Pero por más que quiero, no puedo llegar ahí, porque hay tantas cosas en las que Dios nos está diciendo: hey, deténganse, cálmense. Vivimos una vida muy ajetreada, ¿no es cierto? Pero donde quiera andamos en friega. Y parece ser, lo he dicho antes, pero parece ser que la persona que va enfrente de nosotros nunca lleva nuestra prisa, y la persona que viene detrás de nosotros nunca tiene nuestro tiempo, ¿no es cierto? A veces agarro yo por allá por Olympic Parkway y la persona que va enfrente lleva una calma que varón, no quiere llegar a trabajar este camarada, ¿ok? Pero la gente que viene detrás de mí viene ahí pegadito, empujándome. Vivimos en lo que llamamos en inglés el rat race, ¿verdad? Siempre correteando, no nos detenemos. Tenemos que detenernos. De nuevo, los invito a todas y a todas a que vengan los lunes a las 5 de la mañana, a que se detengan por una hora, escudriñen las escrituras con nosotros, clamen a Dios con nosotros, y verán que el resto de la semana va a ser mucho más fácil, porque nos detuvimos para buscar el rostro de Dios. Hoy llegamos al capítulo 3 del libro de Josué, y ahora parece ser como que ya se va a armar, ¿verdad? Ya están todos ahí al lado del Jordán, ya los espías ya volvieron, ya les dieron el reporte y ahora ya están para cruzar. Y miren lo que pasa ahí en el versículo 1 de Josué 3. Por la mañana, muy temprano, Josué y todos los hijos de Israel se levantaron y partieron de Sitín. Al llegar al Jordán, se quedaron ahí antes de cruzarlo. ¿Okay? ¿Se fijan? Se pararon. ¡Vámonos! Agarren todas las chivas y los cachivaches, agarren todas las carretas, agarren a su gente, agarren a su familia, agarren a sus hijos y sus esposas. ¡Vámonos! Vamos a cruzar el Jordán. Y llegan a la orilla del Jordán y se quedaron ahí. Noten lo que dice el versículo 2. 3 días después, todavía están ahí. 3 días después, todavía no están esperando. 3 días después, todavía no han puesto ni un solo pie ni en el Jordán, mucho menos del otro lado del Jordán. Yo me imagino que ellos, porque si yo fuera ellos me estuviera preguntando, bueno, pero pues, ¿qué nos detiene? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no cruzamos ya de una vez? Bueno, pues, ¿qué les parece si primero se fijan lo que tienen enfrente? ¿Qué tenían enfrente? El río Jordán. Y tenían el río Jordán enfrente en un tiempo en el que el río Jordán se desbordaba, como vamos a ver más adelante. Entonces, el obstáculo era bastante grande, el obstáculo era bastante fuerte, ¿sí? Tenían que forzosamente detenerse. Y yo creo que Dios lo hizo de esta manera de nuevo, porque Él quería que se detuvieran para que lo buscaran a Él y para que escucharan de Él las instrucciones que tenían que hacer. Le dijeron al pueblo, dice el versículo 3. Sí, porque dice en el versículo 2 que 3 días después los oficiales recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo: cuando vean a los sacerdotes levitas levantar el arca del pacto del Señor su Dios, ustedes deberán salir de donde estén y marchar tras ella, para que conozcan el camino, pues ustedes nunca han pasado por ahí. Pero no deben acercarse al arca, sino mantenerse a una distancia de 900 metros. Y aquí vemos una de las razones por las que Dios los lleva hasta ahí, pero luego los hace que se detengan. Porque Dios los va a llamar a hacer cosas que nunca antes habían hecho. Y los va a llamar a ver cosas que nunca antes habían visto. Siempre que vamos a hacer algo que sabemos, aun cuando sabemos que es un mandato de Dios, debemos detenernos y dejar que Dios nos enseñe la mejor forma de llevar a cabo lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Ya sea en nuestra vida secular o ya sea en nuestra vida en la iglesia como ministros, en cualquier situación en la que encontremos, tenemos que detenernos para que Dios nos diga lo que sigue que debemos hacer, porque muchas veces no tenemos la experiencia que necesitamos tener para llevar a cabo lo que Dios nos está pidiendo que llevemos a cabo. Ahora pudieran decir, ¿pero qué los hijos de Israel no cruzaron el Mar Rojo?
¿Que Dios no abrió el mar rojo delante de ellos? Sí, pero fue delante de la generación anterior, la que había quedado muerta en el desierto porque no habían creído a Dios la primera vez que llegaron a las orillas de la tierra prometida. Esta nueva generación no había visto nada de eso. Esta nueva generación solamente había oído acerca de ello, pero no lo había experimentado todavía. Y esto me lleva a pensar en nuestra generación y lo que les estamos nosotros enseñando a las nuevas generaciones. Porque podemos hablarles y decirles y enseñarles, pero si no les mostramos las cosas que Dios puede hacer, como estos hijos de Israel van a haber escuchado nada más acerca de ellos, pero nunca lo van a haber visto. Padres y madres, me estoy dirigiendo a ustedes ahora. Tienen que modelar delante de sus hijos, ¿sí?, las cosas que ustedes saben que van a hacer que Dios reaccione y les muestre su gloria tanto a ustedes como a sus hijos. Su hijo se enfermó, vente, voy a orar por ti y voy a ungirte con aceite, porque la palabra de Dios dice que si alguien está enfermo, vaya con los ancianos de la iglesia, y yo no soy anciano en la iglesia, pero soy anciano aquí en mi casa, y yo voy a tomar aceite y te voy a ungir y voy a orar por ti, y en el nombre de Cristo vas a sanar. Y el niño se va a quedar, wow, ¿en realidad crees todo eso, papá? No vas a ver que lo creemos si no lo hacemos. Y si ese niño ha crecido modelándosele la fe, va a tener una fe propia. Y si Dios no sana a ese niño por la fe del padre que está orando por él, lo va a sanar por la fe del mismo niño. Pero tenemos que modelarlo. No podemos hablarles a nuestros hijos de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, si cuando ellos tienen un problema, lo primero a lo que recurrimos no es a oración con ellos y por ellos, para que ellos vean a Dios obrar y darse cuenta de que lo que creemos es real, de que nuestra fe es real, de que nuestro Dios está vivo, de que nuestro Dios se preocupa por nosotros y de que nuestro Dios quiere estar inmiscuido en todos los asuntos de sus hijos. Este pueblo de Israel, este pueblo que está delante del río Jordán, era un pueblo que había escuchado acerca de Dios, pero no había visto las grandes obras de Dios, ¿sí? Y es solo hasta que Él les muestre a ellos el siguiente paso a dar y cómo lo deben dar, que ellos se van a encontrar en la perfecta voluntad de Dios para poder ver el poder que Dios en realidad tiene y cómo lo usa a su favor. Es lo mismo con nosotros. Siempre tenemos que buscar cuál es el siguiente paso, pero tenemos que buscarlo para estando seguros de que el siguiente paso que vamos a dar es exactamente el paso que Dios quiere que demos. Y una vez que estamos seguros de que ese es el paso que Dios quiere que demos y no lo damos hasta que Dios no nos confirma que eso es, entonces vamos a poder asegurarnos de que estamos en su voluntad y vamos a poder ver grandes obras de Dios en nuestras vidas. El hecho de que haya 50 personas aquí o 60 quizás personas aquí y que estemos aquí unos por 40 minutos y otros por 30 y otros 20 únicamente orando, sin estar cantando, sin estar siendo estimulados intelectualmente o siendo estimulados por medio del oído, orando nada más, habla de los milagros que Dios puede hacer cuando su pueblo se da a buscar su rostro y buscar su voluntad. Es un milagro. Es un milagro. Y le doy tantas gracias a Dios de nuevo que Él ha puesto en nuestro corazón el abrir las puertas de esta iglesia para que sea lo que en realidad Dios la diseñó para ser. Su casa debe ser casa de oración. Y mientras lo busquemos a Él y busquemos su voluntad, vamos a poder hacer todas las cosas que Él nos llama a hacer, pero las vamos a hacer en la forma en la que Él quiere que las hagamos. Ahora, durante esos 3 días el pueblo tuvo la oportunidad de contemplar el obstáculo que tenían delante, y como ya les había dicho, era un obstáculo bastante grande, era el río Jordán, ¿sí? A menudo, junto con las promesas que Dios nos da, también vienen esos obstáculos, también vienen esos estorbos, también vienen esos enemigos que Dios, escuchen esto por favor, que Dios ya sabía que íbamos a tener que enfrentar, pero que Él permite que enfrentemos a pesar de los grandes que son, para que nosotros nos demos cuenta de que Él es más grande aún.
Yo no habría sabido que mi Dios es más poderoso que el cáncer si no hubiera sanado a mi esposa 3 veces de cáncer. ¿Sí? Yo no hubiera tenido un testimonio, y ella no hubiera tenido un testimonio de que nuestro Dios es un Dios poderoso para sanar si no se hubiera enfermado. ¿Sí? Yo no hubiera sabido que mi Dios es un Dios tan poderoso que puede transformar a un perdido como yo y usarlo para predicar su palabra y usarlo para bendecir a la gente con la instrucción de su palabra. Yo no lo hubiera sabido, porque eran obstáculos bastante grandes, eran obstáculos demasiado fuertes para nosotros. Pero Él nos permitió que los enfrentáramos. Él nos permitió que nos estorbaran para hacer lo que Él quería que hiciéramos, para que viéramos que Él era más grande aún. Y para que una vez que hayamos vencido el obstáculo y o enemigo, nos demos cuenta de que fue solo porque Dios estuvo con nosotros que logramos obtener la victoria. Solamente cuando nos damos cuenta de ello es cuando en realidad se llena de agradecimiento nuestro corazón para con Dios, porque nos damos cuenta que el enemigo al que enfrentamos era tan poderoso y tan grande que en realidad si Dios no hubiera estado con nosotros no hubiéramos podido vencerlos. Y de nuevo, este es el caso a través de toda nuestra vida, especialmente cuando se trata de hacer lo que sabemos que Dios nos está llamando a hacer. ¿Ustedes creen que Pablo fue llamado por Dios para ser el apóstol a los gentiles? Yo creo que sí, eso es lo que la palabra de Dios nos dice, amén. Y encontró obstáculos Pablo en su carrera como apóstol y en su carrera como evangelista. Sí, sufrió naufragios, sufrió prisiones, sufrió hambres, sí. Sufrió persecución de los judíos, sufrió persecución de los gentiles. Digo, por favor, Señor, si vas a mostrar tu poder a través de Pablo, ¿por qué no muestras tu poder salvándolo de todas esas cosas? ¿No es cierto? Pero lo dejó pasar por todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no amaba a Pablo. Porque Dios no era lo suficientemente poderoso para sacarlo de todas esas pruebas, de todas esas aflicciones. No, era el diseño de Dios para hacer de Pablo el hombre que finalmente usó para llevar el evangelio a tantas y tantas personas y para escribir la mayoría del Nuevo Testamento que ahora nosotros leemos y con el cual somos instruidos y del cual aprendemos lo que es el corazón de Dios. A veces Dios tiene que quebrantar a la persona grandemente para poder usarla grandemente también. ¿Se han puesto a pensar que quizás ese obstáculo que está delante de ustedes ahorita, ese enemigo que sienten que los está aplastando, esa preocupación, esa aflicción que sienten que no tienen la fuerza para seguir adelante, que los está aprisionando y que sienten que va a hacer que exploten, es lo que Dios está usando para finalmente llevarlos al punto en el que necesitan estar para que Él finalmente los pueda usar como quiere usarlos? ¿Cómo sabemos si no vamos a ser el siguiente Pablo en nuestra esfera de influencia? ¿Cómo sabemos si no vamos a ser el siguiente Pedro en nuestra esfera de influencia? ¿Cómo sabemos que todo el sufrimiento, que toda la aflicción, que todo es esa lucha, no es porque nos está enseñando a través de nuestra lucha cómo consolar a otra persona que un día esté pasando por lo mismo que nosotros? Yo puedo aconsejar a un marido que tenga una esposa que tenga cáncer, porque yo soy un marido que tuve una esposa que tuvo cáncer. Mi esposa puede aconsejar a una hermana que está sufriendo de cáncer porque ella pasó por esa lucha. Todas las luchas que nosotros tenemos, todas las aflicciones que nosotros pasamos, todas las experiencias que tenemos, Dios no nos está dejando pasar simplemente para que las guardemos en nuestro morral de experiencias y un día las escribamos para vender nuestras memorias en forma escrita y ganar mucho dinero. Nos las está dando y está dejando que pasemos por ellas, porque son esas experiencias con las que vamos a consolarnos los unos a los otros cuando el momento llegue. Pero tenemos que tener la perspectiva celestial para poder ver esas cosas. Tenemos que tener la mente de Cristo, que de hecho la palabra de Dios nos dice que la tenemos. Y tenemos que tener el corazón de Él para con las personas que Él trae a nuestra vida. Sí, ahorita me sentí muy movido cuando estábamos orando, porque estaba muy preocupado porque el mendigo proyector no quería funcionar bien. Y Dios me llamó la atención en medio de la oración, me dijo: no estás aquí para preocuparte por el proyector,
Estás aquí para predicar mi palabra. Estás aquí para preparar a los santos para la obra del ministerio y para que ellos al salir de aquí puedan llevar las buenas nuevas del evangelio a otros. El proyector no importa. Los aparatos electrónicos no importan. Lo que importa es que el Espíritu Santo de Dios está aquí, que ustedes están aquí, que todos estamos aquí para acercarnos más a Él. Y ahora con las mendigas lágrimas no voy a poder leer el iPad. ¿Sí me entienden? Todo esto no importa. Todo esto no tiene ningún significado si no salimos de aquí dispuestos a arriesgarlo todo por llevar el mensaje de Cristo a las personas que Dios pone en nuestro camino. Es simplemente un ejercicio religioso. Es simplemente buscar ser edificados nosotros y engordar más espiritualmente. Lo que cuenta en realidad es salir de aquí y compartirlo. Y para eso de nuevo necesitamos la perspectiva celestial. Para esto necesitamos el corazón de Dios, ¿sí? Y este es el caso a través de toda nuestra vida, especialmente cuando se trata de cosas como las que le estoy hablando, de hacer lo que sabemos que Dios nos está mandando a hacer. Pablo, el apóstol Pablo, al contemplar los retos que estaba enfrentando y que sabía que iba a seguir enfrentando en el ministerio, escribió lo siguiente a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 3, en los versículos 4 y 5. En donde él dice: esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios. No debemos salir de aquí como que simplemente porque cantamos y porque escuchamos un sermón y porque entendimos mejor la Biblia, ya hay en nosotros la habilidad o la competencia para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Tenemos que salir de aquí pensando: eso que me estás pidiendo que haga es demasiado difícil para mí. No tengo ni el carácter, no tengo ni la habilidad, y es más, ¿sabes qué, Dios? No tengo ni las ganas. Pero yo sé que la competencia que necesito no viene de mí. La competencia que necesito proviene de ti. Y saben que esta es una actitud que debemos tener ante todas las cosas que tenemos que hacer y enfrentar en nuestra vida. Porque si quisiéramos, todo lo que hacemos, incluyendo lo que Dios nos manda hacer, podría ser muy fácil para nosotros si usamos los métodos del mundo, ¿no es cierto? El mundo tiene infinidad de métodos para triunfar, para ser exitosos. He estado viendo en los últimos años tantas compañías de mercadotecnia especializadas en iglesias. Se especializan en enseñar a las iglesias cómo lograr más likes en Facebook, cómo lograr más seguidores en YouTube, cómo lograr más personas que les guste su cuenta de Instagram. Y por favor no me malentiendan, no estoy diciendo que ninguna de esas cosas sean malas. Yo mismo las uso y las empleo para llevar el mensaje del evangelio y para comunicar a la gente lo que estamos haciendo. Pero no se trata de mercadotecnia. Si empezamos a usar la mercadotecnia para hacer lo que Dios nos manda hacer, vamos a tener éxito en llenar este lugar quizás, por los artistas cristianos de renombre que pudiéramos traer, por el sistema de luces que pudiéramos implementar, por el sistema de video que pudiéramos tener. Pero no estamos cumpliendo con la misión de Dios. La misión de Dios es predicar el evangelio y decirles: arrepiéntete y cree. Y decirles: si no te arrepientes y crees, te vas a ir al infierno. Y te lo digo porque me preocupa que no hayas creído todavía. Sí, pudiéramos entonces hacer todas esas cosas si las hiciéramos a la manera del mundo, pero Dios nos llama a hacer las cosas diferentes al mundo. Nos manda que las hagamos a su manera. Y si esperamos a que Dios nos dé instrucciones, nos daremos cuenta de que Él ya ha pensado en cómo proveer para nosotros el camino correcto para seguir.
Porque no nos va a enviar por un camino así nada más. Nos va a preparar y luego nos va a decir, ok, ahora quédate ahí, porque lo que te estoy mandando a hacer es algo difícil, es algo que no sabes hacer y yo te tengo que preparar para hacerlo. Y es como tenemos éxito en nuestra vida cristiana. No es acelerándonos todos y tratando de hacer lo más que podamos. Sí, hablábamos hace 2 domingos acerca de todo lo que se estaba haciendo en el templo, ¿se acuerdan? Estaban vendiendo y comprando y cambiando y había mucha actividad y todo, ¿verdad? Parecía un lugar que estaba vivo. Pero llega el Señor Jesucristo y ¿qué empieza a hacer? Echa para afuera a todos los que están vendiendo, echa para afuera a todos los que están cambiando, voltea las mesas, se enoja. En uno de los evangelios se nos dice que hace un látigo, ¿sí? Y les dice en una forma airada: la casa de mi padre debe ser casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Este es el Señor Jesucristo, que Él mismo se describe a sí mismo como una persona mansa. Pero el Antiguo Testamento nos dice que con eso estaba cumpliendo la escritura que dice: el celo por tu casa me consume. Se pueden hacer las cosas como el mundo las hace y tendríamos muchísimo éxito, créanme. Lo único que tendríamos que hacer es leer el libro de Joel Osteen, Tu mejor vida aquí, y predicar de ese libro y estaría lleno este lugar. Pero como dice John MacArthur, si tu mejor vida está aquí, quiere decir que tu próxima vida es en el infierno. Esta no es nuestra mejor vida. Nuestra mejor vida está del otro lado del sol, en donde Dios está construyendo esa mansión para nosotros. En un día vamos a estar todos reunidos delante de su trono, no cantando con estas cosas ni con las voces que tenemos ahorita. Gracias a Dios que va a haber millares y millares de ángeles que van a estar cantando con nosotros y nuestras voces ni siquiera se van a escuchar. Eso es de lo que se trata. Y cuando buscamos a Dios y cuando tenemos con seguridad el siguiente paso a dar, entonces vamos a dar el paso que Dios quiere que demos y vamos a tener el éxito que Dios quiere que tengamos y vamos a poner al mundo de cabeza. Y eso es lo que tenemos que buscar hacer, poner al mundo de cabeza. El mundo está muy tranquilo ahorita. A pesar de todos los terremotos, a pesar de los huracanes, a pesar de tanta vida perdida, a pesar de todo ello, el mundo no se está volviendo a Dios. ¿Saben qué está diciendo el mundo? Y con todo esto, ¿y no creen en el calentamiento global? ¿No creen en el cambio de clima? Eso es lo que están diciendo. No están diciendo, y con todo esto que está sucediendo, ¿no creen que deberíamos acercarnos más a Dios? ¿No creen que deberíamos de acercarnos más al que tiene el poder para mover la naturaleza, al que tiene el poder para cambiar esta situación? No, están llamando a los científicos para que convenzan a los gobernantes de las diferentes naciones de que deben de ser parte del Acuerdo de París para dejar de calentar al mundo con todas estas cosas que usamos, porque si no el mundo se va a acabar. Déjenme decirles algo. Si hay algún científico por ahí que me esté viendo y que se quiera reír de lo que he dicho hasta ahorita, ríase de esto. El mundo no se va a acabar cuando el hombre quiera. El mundo se va a acabar cuando Dios diga. Y toda la ciencia y todos los métodos que usen y todas las cosas que quieran hacer para detener el calentamiento no va a detenerlo, porque Dios dice que este mundo se va a acabar con un calor ferviente. Así es que ustedes dirán, o se acercan a Dios o se pierden para toda la eternidad. Versículo 5 les dice ahí en Josué 3: y Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Noten, estas no son instrucciones que se esperaría que un general diera a su ejército que está para emprender una campaña militar, ¿no es cierto? Ok, ejército, prepárense. Vamos a ir, vamos a cruzar el Jordán y vamos a arrasar con todo enemigo que nos encontremos. Y luego, purifíquense, santifíquense, porque Dios va a hacer grandes maravillas entre ustedes.
Yo esperaría que Josué dijera algo como: afilen sus espadas y sus lanzas, pulan sus escudos, ¿no es cierto? Vamos a ir a enfrentar a un enemigo, vamos a luchar con él. Pero debemos recordar algo que es muy importante, que Dios nos dice acerca de sí mismo a través del profeta Isaías. En Isaías capítulo 55, los versículos 8 y 9, el Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Versículo 9, así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. ¿Saben que si estamos esperando que Dios piense como nosotros, si estamos tratando de anticipar el siguiente movimiento de Dios, ¿saben qué va a pasar? La vamos a regar el 100% del tiempo. ¿Sí? Dios no está jugando ajedrez con nosotros, ¿sí? Para que nosotros veamos el movimiento que Dios está haciendo ahorita y digamos: creo que si muevo ¿cómo se llaman los caballos? Knights, en inglés knights, ok. Y en español, ¿sabe alguien cómo se llaman? Caballos, ok. Si muevo este caballo para acá, entonces voy a poner a Dios en jaque mate. Miren, mis hermanos, si tratamos de, con nuestra mente finita, tratar de anticipar lo que Dios va a hacer enseguida, la vamos a regar 100% del tiempo. Porque sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y porque eso es verdad, entonces también es verdad que debemos buscarlo a Él para que nos muestre sus caminos y nos revele sus pensamientos. Eso es lo que yo siento que Dios nos está llamando a hacer como iglesia. Que vengamos y nos humillemos delante de Él y busquemos sus caminos y busquemos tener sus pensamientos. Pero muchos creemos que ya sabemos cuál es el siguiente paso que Dios quiere dar. Muchos creemos que ya sabemos qué es lo que Dios va a hacer enseguida. Mis hermanos, no sabemos qué Dios va a hacer para cuando salgamos de este lugar. No tenemos la menor idea. ¿Qué tal si al salir de este lugar se lleva a cabo el arrebatamiento? ¿Se han puesto a pensar en eso? Saliendo de este lugar, la mitad de nosotros se van y la otra mitad. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Nos vamos todos y ya no llegamos a la casa y ¿qué van a decir nuestras familias cuando ya no nos encuentren? No sabemos qué va a hacer Dios en el siguiente minuto. Sin embargo, pensamos que podemos de alguna manera anticipar lo que sigue. Y tratamos de elaborar métodos en los cuales vamos de alguna manera a mangonear a Dios, a doblarle el brazo a Dios para hacer lo que haga, lo que nosotros queremos que haga. Y no se trata de que Dios haga lo que nosotros queremos que haga, se trata de que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y para saber lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que estar en constante comunión con Él. Los esposos, ¿cómo saben cuál es el color preferido de su esposa? Porque han tenido comunión con ella, han estado con ella, la han aprendido a conocer. Y si todavía no saben cuál es el color preferido de su esposa, lo siento por ustedes. No les voy a... Ok, caballeros, sin voltear a ver a su esposa, ¿de qué color tienen los ojos? ¿Verdad? No se acuerdan. Quizás hace mucho tiempo que no se han fijado en ella. Quizás hace mucho tiempo que no han tenido su rostro entre sus manos y la han estado viendo y le dicen: qué hermosa eres, me encantan tus ojos color de miel. ¿Saben qué? Dios, esa es la clase de relación que quiere con nosotros. Quiere que nos acerquemos tanto a Él que nos toma nuestro rostro en sus manos y nos confiesa su amor por nosotros una vez más. Y nos perdemos de ese tipo de experiencias con Dios porque no estamos dispuestos a sacrificar el tiempo para estar con Él, para conocer su voluntad,
para darnos cuenta de que sus pensamientos en realidad no son los nuestros y que nuestros caminos no son los de Él y debemos de buscarlo para poder alinear nuestros caminos con Él. Porque déjenme decirles, para el pueblo de Dios, no le hace cuál sea la empresa que está emprendiendo. No me importa si es en el trabajo, no me importa si es en la universidad, no me importa si es en la preparatoria, no me importa si es en la secundaria, inclusive no me importa si es en la primaria. Para el pueblo de Dios la preparación espiritual es de vital importancia, porque es el estar en la voluntad de Dios que dará el poder para poder llevar a cabo cualquier trabajo que Él nos da para hacer o ministerio. No me importa en qué trabajen. Pueden ser un ingeniero en la NASA, pueden ser un neurocirujano, pueden ser un albañil, pueden ser alguien que anda cortando, que anda levantando basura cada semana. No me importa en qué trabajen. Para el cristiano, para el hijo de Dios, la preparación espiritual es de vital importancia. No le hace que vayamos a hacer, porque el hijo de Dios todo lo que hace, lo hace como para el Señor y no como para los hombres. Y la única manera que vamos a poder saber que la vamos a hacer como para el Señor, si nos preparamos espiritualmente para llevar a cabo la obra que Él nos está dando, si andamos buscando hacer las cosas que Dios nos tiene para que nosotros hagamos cada día, pero usando los métodos del mundo o inclusive usando nuestros propios pensamientos y nuestros propios caminos, nunca vamos a darle al blanco. Por eso Dios, deténganse. Van a tener que hacer algo que no han hecho antes. Van a enfrentar un obstáculo que ustedes no saben cómo enfrentar. La única manera en la que lo van a poder hacer es si yo les muestro primero lo que tienen que hacer. Para el pueblo de Dios, entonces, la preparación espiritual es de vital importancia, y la parte más importante es el estar consagrados a Dios, es el santificarnos para Dios, es el purificarnos para Dios día con día para que Dios haga grandes y poderosas cosas a través de nosotros. En el versículo 6 le sigue diciendo ahí: luego Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto y crucen el río delante del pueblo. Y ellos la tomaron y guiaron al pueblo. Entonces el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo de Israel, para que sepan que estoy contigo como antes estuve con Moisés. Una vez más aquí Josué es exaltado. Una vez más aquí Josué es nombrado como aquel que va a ser el sucesor de Moisés. Pero no va a ser el sucesor de Moisés porque él se siente capacitado para ser el sucesor de Moisés. No va a ser el sucesor de Moisés porque él anduvo con Moisés y tuvo todas las experiencias que tuvo con Moisés. No va a ser el sucesor de Moisés porque todavía a la edad que tiene todavía está fuerte y va a poder enfrentar los enemigos que va a poder enfrentar. Va a ser puesto como sucesor de Moisés porque Dios dice que Él va a ser el sucesor de Moisés. Porque así como fue Josué, pudo haber sido Caleb. Y así como pudo haber sido Caleb, pudo haber sido otro de los hombres más jóvenes, ¿sí? Que habían caminado con ellos y que habían aprendido de ellos y que habían sido enseñados por ellos. Pero Dios determinó que iba a ser Josué. Y una vez más vemos aquí como vimos en el capítulo 1 cuando lo estudiamos, que Dios es el que lo escogió. Dios es el que escogió a José para ponerlo en lugar de Moisés. Y esto es muy significativo porque la tendencia del hombre es exaltarse a sí mismo. Tenemos la tendencia a exaltarnos nosotros mismos, ¿sí? Después de compararnos con quienes tenemos a nuestro lado y de juzgarnos a nosotros mismos como mejores que ellos, tenemos la habilidad para exaltarnos porque nosotros mismos nos vemos como mejores que todos los demás. Y ese no es el corazón de Dios. Y Dios nunca pondría en la posición de Moisés a alguien que tuviera ese tipo de corazón, de querer exaltarse y enseñorearse de todos los demás. Él conocía el corazón de Josué y él no tenía ese deseo de exaltarse a sí mismo. Él no se juzgaba mejor que los demás. Es asombroso, todavía me asombro yo de lo bien calificados que nos podemos ver cuando nos comparamos los unos con los otros, ¿sí? Todos
sabemos cuáles son nuestras debilidades, ¿no es cierto? Todos sabemos, si somos honestos, sabemos que tenemos debilidades y sabemos cuáles son nuestras debilidades. Pero tenemos la tendencia a ver las debilidades del otro como más que las nuestras. Y nos comparamos. Bueno, yo soy malo, pero digo, si conocieran al hermano fulano de tal, me gana, pero sí, por muchísimo. Sí, yo soy medio enojón, pero yo me enojo con razón. Pero aquel, uy, qué bárbaro. Se le enciende la mecha de volada y no le importa qué pase. Sí, yo sé, yo no leo la Biblia tanto, ¿verdad? 1 o 2 veces por semana oro, quizás 2 o 3 veces. Pero aquel hermano que está allá, y eso que es líder, nunca lo he visto leer la Biblia yo. Es asombroso lo bien calificados que nos podemos ver cuando nos comparamos los unos con los otros. Sabemos cuáles son nuestras debilidades, pero siempre tenemos la habilidad. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Pero tenemos la habilidad para señalar al otro como con más debilidades o peores debilidades que nosotros. Qué bueno que nosotros no estamos encargados de poner y quitar líderes, ¿verdad? Qué bueno que nosotros no estamos encargados de poner y quitar reyes. Qué bueno que eso se lo dejamos a Dios. Qué bueno que Él es el que finalmente decide, ¿sí? Aún en países libres y democráticos como en los que vivimos nosotros, de todas maneras, al final de cuentas, Dios es el que permite que las cosas sucedan como suceden, y Él pone y quita a quien quiere poner y quitar, porque Él a través de esas personas va a cumplir su propósito. En el Salmo 75 y el versículo 7 dice: el juicio proviene de mí, que soy Dios. A unos humillo y a otros enaltezco. El juicio proviene de mí, que soy Dios. A unos humillo y a otros enaltezco. ¿Sí? A veces el que cree que va a arrasar con todo, Hillary, lo humilla. ¿Sí? Y al que cree que van a arrasar, Trump, lo exalta. ¿Por qué? Yo no sé, pregúntenle a Dios. Pero yo sé que si Él no quisiera que fuera así, no hubiera sido así. Pero esa fue decisión de Él. Y si alguien tiene algún problema, pues aléguele al umpire. Pregúntele por qué. Daniel nos dice en Daniel capítulo 2, los versículos 20 al 22, y dijo Daniel: bendito sea por siempre tu nombre, oh Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y entendidos les das gran sabiduría, y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. Este es nuestro Dios. Esto es nuestro Dios. Es un Dios poderoso, es un Dios exaltado, es el único Dios verdadero, es el Dios vivo. Y se ha dignado a venir en la forma de su Hijo, a ser uno como nosotros, para identificarse con nosotros y mostrarnos misericordia. ¿Saben qué eso es lo que quiere decir misericordia? Misericordia se compone de 2 palabras: miseria y de acuerdo. Misericordia. Y cuando Dios muestra misericordia, lo que quiere decir es que Él nos ve a nosotros y ve el estado miserable en el que nos encontramos como hombres y mujeres humanas, y envía a su Hijo Jesús como uno de nosotros en ese mismo estado, para que Él entienda por qué es lo que pasamos nosotros. Eso es la misericordia. Dios identificándose con seres como nosotros para mostrarnos su bondad.
Dios que nunca pudo experimentar, que no puede experimentar el dolor, que no puede experimentar el hambre, que no puede experimentar el miedo, que no puede experimentar la muerte, vino en el Señor Jesucristo para experimentar precisamente todas esas cosas, para que Él pueda ser un sumo sacerdote que se identifica con nosotros. Ese es el Dios al que servimos. El creador del universo, el creador de cielos y tierra, el que dijo hágase y se hizo. El que podría en un momento y después de la más pequeña falla aplastarnos como los insectos que somos, y decide por gracia salvarnos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué pudiéramos lograr en esta tierra, por valioso que se nos haga, que se compare con tener comunión con un Dios así? Mis hermanos, palabras me faltan, tiempo me falta. Quisiera que no se acabara el tiempo, quisiera poder seguir hablando más y más y más de la grandeza de mi Dios, de su perfección, de su santidad, de su justicia, de su gracia y de su amor y su misericordia. Que el conocimiento de este Dios llene nuestras mentes y corazones a donde sea posible esta noche. Y que ese conocimiento nos lleve a querer darlo a conocer a todas y cada una de las personas con quien nos encontremos mañana. Si tenemos roce con alguien como nosotros que ya lo conoce, hay que gozarnos, alabarlo y adorarlo juntos. Si tenemos roce con alguien que no lo conoce, hay que decirles de lo que se están perdiendo. Amén.